Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. ¿Vos? Bien, bien. Con novedades, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo hablando de las tensiones internas del gobierno. Alguna gente augurando que eso iba a terminar en una ruptura. Y sin embargo, la coalición de gobierno más o menos se las arregla para mantenerse unida. Pero yo tengo la percepción de que se mantiene unida con ese tironeo interno que me hace dudar de que eso sea una cosa permanente. Esto lo dejo puesto sobre la mesa para charlarlo. Y del otro lado me encuentro con que el ganador de las elecciones, los ganadores de las elecciones del 14 de noviembre, produjeron una novedad, que es la división del bloque radical, que había sido la gran sorpresa en términos de acumulación de votos inesperada, si se quiere, en esa jornada, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me surge es si no hay en la Argentina, cuando lo vemos, el sistema parece un sistema político de dos fuerzas políticas competitivas. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que eso es muy frágil, de que eso se puede romper en cualquier momento. Entonces, mirando el presente, pero también mirando la historia, ¿qué se te ocurriría decir sobre esto? Lo primero que diría es que efectivamente hoy estamos en un momento en el que la percepción de que el sistema político es más frágil está mucho más extendida. Y ahí la gran novedad, como vos señalabas, es el comportamiento, sobre todo de evolución, de esos radicales que parece, por momentos, dispuestos a patear el tablero. Así es. ¿No? A tomar una iniciativa. Juegan fuerte al menos, ¿no? Sí. Una iniciativa sin medir los costos que pueden ser muy elevados en términos de daño para la propia coalición. ¿No? Entonces, y después podemos agregar, bueno, yo creo que no es tan importante, ¿no? No es tan importante. Yo estoy de acuerdo. No quisiera darle mayor relieve, pero también tenemos un escenario en el cual izquierda y derecha pesan un poquito más. Así es. Eso a veces ha sido visto en algunos análisis como un fenómeno significativo. Yo creo que no lo es tanto, pero de todos modos también quisiera ponerlo en el mapa al momento de decir el escenario es más complejo de lo que parecía hace 6 meses. Digamos, en el momento en el que el radicalismo parecía una fuerza que venía a alcanzar una mayor gravitación. A recuperar terreno, ¿no? Recuperar terreno. Respecto a 2015. Claro. Y en ese sentido, tratando de responder a tu pregunta, yo me preguntaba si la historia nos ayuda a encuadrar el problema, si nos ayuda a percibir si hay alguna novedad. Yo creo que sí. Veo dos cosas. Una la menciono y después, si tenemos tiempo, quisiera desarrollarla un poco más. Quisiera conocer tu opinión sobre este punto. Y tiene que ver con el cambio social, con las tensiones que surgen del hecho de que en la última década y media, el mundo popular se ha dividido más de lo que estaba. Pero ahí, entonces, cuando hablas de historia, estás hablando de una historia reciente. De lo que viene ocurriendo con la sociedad desde unos 20, 30 años, algo por el estilo. Exactamente. Ajá, ok. El fenómeno del mundo de la economía popular. Y lo que significa esto para el peronismo, para un peronismo que durante mucho tiempo creía poder sintetizar en la figura del trabajador, así con mayúscula, la unidad de las clases populares. Así es. Un único interés para todos. Eso hoy está en discusión y yo creo que esa es una tensión que trabaja de manera subterránea en el oficialismo, sobre todo en el frente de todos. Ese es uno, ¿no? Después lo podemos traer. Pero quería ir más atrás. Quería comenzar un recorrido más extenso, sí. Arrancando por el momento en el que se abre el sistema político tras la ley Sáenz Peña. O se reformula el sistema político tras la ley Sáenz Peña. Y ahí lo que yo veo es que, en general, la Argentina funcionó con un partido dominante. Un partido que era más fuerte que el resto. Y creo que hasta hace poco tiempo eso fue así. Primero fue el PAN, antes de la democracia, después el radicalismo, después el peronismo. Y esos partidos dominantes tienen tendencias centrípetas. Tienden a
hacer que todos se acerquen. Tienden a evitar la fragmentación, a disciplinar a sus distintos actores. Está, por ejemplo, el libro de Vicky Percelo sobre el radicalismo, que nos cuenta que los radicales se peleaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero finalmente esas peleas no impedían que en el momento en que iban a elecciones fuesen siempre el principal partido. Tenían la Unión Cívica Radical, Ferrocarril Hachal, un montón de cosas rarísimas. Que es el más ridículo de todo, o el más divertido, no sé si el más ridículo. Pero eso no afectaba su control del centro del escenario político. Entonces yo creo que cuando uno lo mira, la Argentina tiene una historia en la cual hay fragmentación, pero la fragmentación o la división es sobre todo un fenómeno que afecta más a la oposición. Y diste un primer ejemplo, un primer ejemplo que es post de Sáenz Peña, el ejemplo del radicalismo, ¿no? Pero ¿vos no creés acaso que la ruptura de la Unión Cívica Radical antipersonalista en 1924, que después termina en la concordancia, en una coalición con los conservadores y con los socialistas independientes, no es una ruptura significativa en un partido de Irigoyen, no de cualquiera, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Es una ruptura significativa, pero no creo que sea que altere completamente el argumento que estoy presentando. Porque aún sin los antipersonalistas, Irigoyen continuaba siendo mayoritario. Bueno, te da la razón el hecho de que su famoso plebiscito del 28 lo saca con si yo no me acuerdo mal, con la Unión Cívica Radical Antipersonalista como segunda fuerza. Pero no estoy seguro, estoy casi seguro que fue la segunda fuerza, ¿no? Que terminó segunda, decís. Sí, claro. Digo, los antipersonalistas fueron la segunda fuerza. Esto quiere decir que sacó ¿cuánto? 58 o algo por el estilo. 58 el irigoyenismo a pesar de esa ruptura. Sí. Digo, toda la Argentina era radical, es muy impresionante. Casi dos tercios, sí. Cimas que solo Perón alcanzó. Cimas electorales que contando la suma, cimas que solo Perón alcanzó. Sí. Entonces ahí hay una división y yo creo que esa división tiene un poco motivos ideológicos, ¿no es cierto? Hay gente que no está tan contenta con Irigoyen, con el curso, si querés, más plebeyo, plebiscitario, populista, para utilizar una palabra que entonces no se utilizaba. Así es. Del radicalismo de Irigoyen, pero no afecta la idea de que en el centro del sistema político hay un partido muy fuerte que se disciplina en torno a un liderazgo. Mientras que la oposición tiende a fragmentarse. ¿Por ejemplo? Bueno, le pasa a los conservadores. El ejemplo que me gusta mencionar es de los conservadores de la provincia de Buenos Aires. Un partido muy fuerte. Los conservadores en los 20, 30 son una constelación de partidos provinciales. Y en la provincia de Buenos Aires, una provincia que Irigoyen domina, que el radicalismo domina, un sector importante del mundo conservador, bueno, dice, para sobrevivir tenemos que jugar un juego que es un juego que nos coloca en el medio del Partido Conservador tradicional, si querés, y del radicalismo. E inventan una cosa que se llama Partido Popular, cuyo líder es Barceló. Claro. Y el radicalismo feliz con eso y lo deja vivir ahí y dominar la tercera sección electoral. Claro. Negocio para todos, para Barceló y para los radicales. Claro. Entonces yo creo que ahí aparece un fenómeno que es la fragmentación. También el socialismo, ¿no es verdad? Lo mismo. Claro. Por supervivencia, si querés, ¿no? Es decir, intentos de probar un nuevo camino de modo tal de hacer que el peso de la fuerza dominante no sea tan abrumador, que les deje un poco de algún lugarcito al sol. Después están las izquierdas, ahí también, bueno, si uno quiere mirar fragmentación. Eso da para 3 tomos, mejor dejémoslo ahora. Eso nos lleva en otra dirección, ¿cierto? Una lista de acrónimos, como se puede decir. No tiene mucha significación, ¿no? Pero también el peronismo se dividió cuando le tocó estar en la oposición. Está muy bien lo que decís, cuando le tocó estar en la oposición, porque que yo recuerde con Perón manejando al partido, al movimiento con puño de hierro, algunos intentaron levantar la voz y fueron, por decirlo eufemísticamente, suprimidos, ¿no? Sí, no le fue bien. No le fue bien. No, estoy pensando en el peronismo después del 55, en el peronismo que, con Perón en el exilio, con Perón fuera de la Argentina, aspira a movilizar los recursos políticos que están ahí un poco vacantes, ¿no? Claro. Estoy pensando sobre todo en la experiencia de Bandor. Estás pensando en la elección del 65 en Mendoza, me parece. Exactamente. Es decir, ese peronismo o ese neoperonismo, como a veces se lo denomina,
quiere reintegrarse al juego político y para eso tiene que buscar alguna manera de ser peronismo sin serlo, ¿no? Y se disfraza de unidad popular. Así por es. Los recursos políticos que le ofrece el sindicalismo, entonces muy poderoso. Es interesante destacar que Perón les torció el brazo, ¿no? Sí. A través de una visita de Isabel a Mendoza, les torció el brazo, ganó la elección. Los venció. Ganó la elección interna, quiero decir, que es lo que nos importa en ese momento. Claro. ¿no? Ninguna de esos peronismos salió primero. Exactamente. Ganó el Partido Demócrata. Pero en la batalla que les importaba, ganó Perón por sobre el bandorismo. Y en el peronismo hay algunos, bueno, sí, hay algunas otras, de los años 70, pero no sé si vale. ¿Vos querés detenerte algo ahí? No, yo pensaba en la división de la primera democracia, de los años de Alfonsín, cuando el peronismo otra vez está en la oposición, ahora sí en un sistema competitivo, con elecciones libres, y ese es el peronismo de la derrota, y ahí Cafiero tiene que buscar un camino para intentar otra vez llevar al peronismo a la victoria, ¿no es cierto? Y ahí fractura el peronismo de la provincia, el peronismo que no controla. Y finalmente se va a quedar por un breve tiempo, hasta que llegue Menem, se va a quedar con el peronismo realmente. Pero te pregunto, volviendo un minuto atrás, ¿no nos estamos olvidando de una división muy importante en la historia argentina, que es la división del radicalismo entre intransigentes y radicales del pueblo? Sí. ¿Y cómo verías eso? Porque eso no encaja, no sé si encaja mucho en el modelo, ¿no? No, bueno, claro, todo el periodo post-55 es difícil de encajar. Exacto. por esa cortina de niebla que introduce la proscripción del peronismo, ¿no? Sí, se dividen frente a esa, en relación a esa fuerza presumiblemente mayoritaria que era el peronismo. Claro. Yo lo veo otra vez ahí con esta salvedad, ¿no es cierto? Enfatizando el hecho de que ahí el peronismo no puede presentarse como una división donde Frondizi juega sobre todo una carta que es, bueno, estratégica, si querés, ¿no es cierto? No creo que Frondizi tenía ideas, por supuesto, no quisiera negar la importancia de las ideas de Frondizi, pero también... Mucha gente cree que lo principal que tuvo son ideas. Sí, yo creo que las ideas importan, pero no importan tanto. Y por tanto lo que Frondizi estaba pensando es cómo hago para acercarme a ese universo de votantes que nunca va a ser radical. Tengo que ofrecerle otra cosa, tengo que disfrazarme de otra cosa para conquistarlo. Entonces yo también la veo como una división estratégica de una fuerza de oposición. De acuerdo, dejémosla entonces a un costado y volvamos a Cafiero. Porque una cosa interesante de Cafiero es que la renovación era más que Cafiero. Yo creo que no hay que olvidarse que Menem formó parte de la renovación. Y que, en definitiva, la lucha por quedarse con la sigla del partido y con la candidatura presidencial en el 89 fue entre, aunque ahora nos parezca llamativo, dos renovadores, ¿no? Sí, claramente. ¿Y qué más tenemos? Sí. Porque, de nuevo, eso sí encaja en la línea que vos estabas trazando, ¿no? Sí. Son fuerzas derrotadas o fuerzas que no están en el gobierno, que se fragmentan, pelean y finalmente resuelven sus divisiones de alguna manera. Exactamente. Digamos, la división se explica fundamentalmente por el posicionamiento en el escenario político, ¿no? Y seguimos sin ver un partido gobernando, dividiéndose en forma significativa. Bueno, yo creo que el cambio está ahí, en este punto. El cambio tiene que ver con el hecho de que hoy estamos en un escenario distinto al que hasta ahora estuvimos describiendo. Ese escenario que estaba caracterizado por la presencia de un partido dominante. Hoy lo que tenemos son dos coaliciones, dos agrupamientos de peso relativamente similar. Y eso me lleva a pensar que este escenario de paridad, este escenario equilibrado, que creo nunca había sucedido en la historia argentina, ya lleva más de una década este fenómeno. No es un fenómeno transitorio, me parece. Vivimos una era de paridad entre dos coaliciones además socialmente bien arraigadas, ¿no? Así es. Yo creo que ese es un dato importante, ¿no? Que se vio en estas elecciones. Los de abajo votan el peronismo o no votan. Si están enojados, no votan. No votan, se quedan en su casa. Son muy pocos los que cruzan el charco. Exactamente. Eso lo mostró Luis Costa en un trabajo muy interesante, ¿no? Que no hay voto peronista que va
a Juntos por el Cambio, que se pasa de vereda. Y viceversa. Yo creo que Alfonsín lo consiguió un poco, sí, un poco. Y después nadie más. Entonces yo creo que ese fenómeno es bien original y da un escenario como de relativa paridad. Y entonces yo creo que esa paridad es un aliciente para mantener unido al gobierno, pero también a la oposición. En tanto el oficialismo esté unido, la oposición va a estar unida. Es muy probable que esa unidad se mantenga. Teorema, sí, por supuesto. Si no es un teorema. Exactamente. Están obligados a mantenerse unidos. Los unifica el hecho de que los de enfrente, que tienen sus divisiones, que tienen sus peleas, que viven también en tensión. Las tensiones, uno podría decir, quizás en el oficialismo, creo yo, están mucho más marcadas por ese fenómeno al que hacíamos referencia al comienzo, ¿no? El hecho de que la sociedad, el mundo popular está más dividido. Ese es un factor de tensión, entre otros, por supuesto. Yo creo que el elemento que tensiona, o uno de los elementos importantes que tensiona a la oposición es el hecho de que, bueno, son tres partidos cuyos valores no son los mismos, ¿no? Tienen como no tienen los mismos valores y consecuentemente no se tienen mucho afecto. Sí. Los une el espanto más que el amor, ¿no es cierto? Sí. Los une el espanto, pero también, lo escuché a Hernán Iglesias Sila hacer este argumento, los une el hecho de que está el mundo de las clases medias atrás, articulándolo. Sí, que tiene que ver con el anclaje social al que vos te referías antes. Ese anclaje social me parece que es importante para entender esa unidad. Sí. Que la fuerza que piense que tiene un futuro por fuera de esa coalición, me parece que está en problemas. Pero entonces, acercándonos al final, me parece que vos a mi pregunta inicial sobre el presente, desmentime si estoy interpretándote mal, contestarías que no parece fácil que las dos coaliciones vayan a quebrarse. Es decir, que estamos en presencia de verdad de un sistema. Sí. Un sistema frágil, un sistema en tensión, pero un sistema. Sí. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo pienso eso. Ajá. Yo pienso eso. Ajá. Estamos ante un sistema que tiene dos polos. Esos polos se han ido consolidando en el curso de una década y media. Han sido sometidos a tensiones. En el 2019, por ejemplo, tensiones muy importantes. Sí. Y sin embargo, estoy pensando en Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, entendió. Y sin embargo no se quebró. Y por tanto tengo la impresión de que es inevitable que esas tensiones estén por el hecho de que son coaliciones heterogéneas compuestas por fuerzas que tienen sus historias de amores y de odios, pero al mismo tiempo hay muchas fuerzas que tienden a mantenerlas unidas, ¿no es cierto? Sí. A alcanzar una suerte de estasis, si querés. Una situación de equilibrio que me parece difícil de quebrar. Yo estoy de acuerdo, a pesar de que creo que el oficialismo ahora probablemente quede sometido a la tensión de un arreglo con el fondo como nunca tuvo esa fuerza política, pero en todo caso, cuando llegue el momento lo veremos. Por ahora, más bien firmo lo que vos dijiste. Sí, yo creo que esa va a ser una prueba difícil, ¿no? Una travesía en el desierto para la coalición gobernante. Sí. Pero aquellos que auguran una fractura me parece que están yendo demasiado rápido. Comparto. Nos vemos la semana que viene. Dale. Abrazo. Chao.